correctamente la anulación. Exacto. Sí, ahora ¿cuánto? dar seguimiento a esto para no pertenecer a ningún otro partido. Sí, he realizado mi cambio. ¿Le ha sorprendido que usted? Sí, me ha sorprendido porque yo no me he inscrito a ningún partido político. ¿En qué partido aparece usted? En Alianza Social Patriótica. ¿Ha hecho su cambio? Sí. Gracias. Resulta que mis compañeros de trabajo, ellos sí estaban investigando, averiguando, y una de ellas me dice: María Ronelli ha sido partícipe de Samuel. Yo del Samuel ni loca, le dije. No, dice, no, y en serio, ni loca. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo debe estar llenar el formulario? Tienen que haber 2 fotocopias de identidad y un formulario llenados por la persona, las firmas, y no es personal. ¿Y en qué tiempo se da de baja? Estamos estimando que sea aproximadamente hasta el 13 de diciembre. Por la cantidad de trámites que existen, no estamos dando el tiempo exacto. Pero hasta el 13 de diciembre sí o sí va a ser las anulaciones y renuncias a sus militancias. Eso sucede en la ciudad de La Paz, donde se encuentra justamente la sede del Tribunal Supremo Electoral. Entre tanto, en otras regiones del país, como Santa Cruz, la situación es exactamente igual. Molestia de ciudadanos que acuden a anular o renunciar, porque existen las 2 figuras, a una militancia a la que jamás pertenecieron. Hay evidente malestar de quienes deben dejar sus labores cotidianas para realizar este trámite. Uno deja lamentablemente de dejar de hacer muchas cosas y viene a tratar de que no tengamos problemas, y uno que ni siquiera es simpatizante. Bueno, a mí me han anotado como Partido de Acción Nacional Boliviana, PANBOL, ni sabía que existía ya. Esto es un disparate, esto debía suspenderse, no debía llevarse a cabo. Supuestamente, ¿en qué partido político está? Aquí me han puesto del MNR. Y yo nunca me he registrado en el MNR. Mi nombre ha sido casi fraguado en un partido que le dice Autonomía por Bolivia. Jamás me he inscrito a ningún partido. No sé cómo han fraguado mi documentación. Llevo buen rato ya acá, tengo que ir, sacar el formulario, imprimirlo, sacar mi fotocopia de carnet, acá la cola, y todo ese tiempo yo lo tengo que perder en mi trabajo. ¿A qué partido salió registrado? Estoy a Movimiento por la Soberanía, que ni sabía que existía. Un tal PANBOL, algo así. Entonces, ni lo conozco, no sé, es en La Paz y yo nunca he estado por La Paz. Vine a hacer la anulación porque no milita en ese partido, para nada. Me salió el Movimiento Demócrata Social, no sabía yo y recién me estaba informando. ¿Ahora qué ha venido? Sí, vine a anular porque no puede ser, digamos, que esté, porque yo no firmé nada, digamos. ¿No tiene militancia? No tengo militancia a ningún partido, digamos. Bueno, es justamente un sondeo de opinión que refleja el sentimiento de ciudadanos que están acudiendo a los tribunales departamentales electorales, que son en realidad los órganos operativos del Tribunal Supremo Electoral, para, con formulario en mano, realizar la solicitud de renuncia o anulación de militancia. Entre tanto, la titular del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, la vocal Sandra Kettels, ha dicho que lo que está sucediendo no es responsabilidad de los tribunales departamentales, sino del Tribunal Supremo Electoral y de los partidos o agrupaciones políticas. Recordemos que esta vocal también dijo ser víctima de un registro fraudulento, ya que está registrada como militante de una agrupación política sin serlo. El día de ayer tuvimos un total de 250 personas que vinieron a presentar sus respectivas anulaciones. El día de hoy está habiendo una considerable asistencia de personas. Creemos que hasta el momento tenemos unos 350 más o menos. Creemos que hasta el 13 de diciembre recién va a estar consolidado y ahí podremos tener, como les decía en principio, las cantidades exactas de cuántas personas se han apersonado. ¿A quién hay que echarle la culpa por cualquier motivo? Al árbitro, ¿no? Lamentablemente, yo creo que por más que se haga mucho esfuerzo por tener la credibilidad del ciudadano, es algo que cuesta, no es imposible, por supuesto, pero en este caso particular, como bien se ha explicado en innumerables ocasiones, son los partidos políticos que solicitan al Tribunal Supremo se entreguen los libros de militancia, y
y ellos son los responsables del llenado en forma manual. Entonces, no me extrañaría que se sienten en un escritorio con una lista inclusive de un padrón anterior, pues no sé, que tenían acceso a los partidos políticos y comiencen a rellenar, ¿no? Y a adulterar firmas. La situación es esa, el Tribunal Electoral acusa a los partidos políticos y los partidos políticos acusan al Tribunal Supremo Electoral. En medio de estas dos versiones, los perjudicados son los ciudadanos que deben realizar este trámite para anular o renunciar a una militancia política a la que jamás pertenecieron, tampoco sabían que eran miembros. Hacemos una pausa y al retornar, el Movimiento al Socialismo está pidiendo a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que realicen una disculpa pública a todo un país por lo sucedido. Y lo central es brindarle a la ciudadanía la seguridad. Sorpresa a los mismos políticos que siendo o perteneciendo a una agrupación aparecen o figuran como militantes de otra agrupación política. Es el caso del diputado del Movimiento al Socialismo, Edgar Montaño, representante de Santa Cruz, quien ha expresado su sorpresa y preocupación porque ahora aparece como militante de PANBOL, una agrupación política de la que dice él no es parte, porque además es diputado nacional y es militante hace muchos años del Movimiento al Socialismo. Montaño ha anunciado que presentará un proceso penal contra esta agrupación política, pero también ha dicho que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con el padrón oficial, sino con el registro de militantes para elecciones primarias. Habrá que decirlo, porque aparezco también como militante en PANBOL. Claro, este partido político, entre cuatro paredes, hace mi inscripción en este número de libro y para ello fragua mi firma. Esta no es mi firma, pero aparezco como militante de PANBOL. Claro, entonces la responsabilidad ¿de quién es? Obviamente de PANBOL, porque ellos fueron los que falsificaron. Yo hice todos los actos administrativos en el Tribunal Supremo Electoral y pedí, además de aquello, que para la ciudadanía pueda verificar si autorizó, pero además de eso, si firmó en los libros de militantes, pueda aparecer un link. A este partido político PANBOL sea sancionado y todos aquellos que hayan tenido, pues, algo que ver en la falsificación de firmas. Y por eso es que lo decimos claramente, en septiembre ya mi persona ha hecho conocer al Tribunal Supremo Electoral y que ha pedido además de eso que saquen este link para que la ciudadanía pueda transparentar y pueda verificar si consintió o no aparecer en partidos políticos. La pregunta es a quién sancionar o quién o quiénes son responsables de este escándalo y de este terremoto que se ha generado a raíz del registro fraudulento, irregular o trucho de militantes en agrupaciones y partidos políticos. El diputado del MAS, Edgar Montaño, no es el único que no aparece en su partido político como militante. También la dirigente de las Bartolinas Cisas, Segundina Flores, ha dicho que con sorpresa pudo verificar que no figura ni siquiera como militante del Movimiento al Socialismo. La dirigente ha apuntado directamente al Tribunal Supremo Electoral y a sus técnicos de ser los responsables de lo que ella califica como un chanchullo en los registros para elecciones primarias. Y nos va a informar, falta todavía informar muchos libros. Hasta hoy en día, hasta yo no aparezco todavía en registro. Estoy haciendo seguimiento todos los días, que aparezca yo personalmente escrita en la tribunal, pero estamos esperando los últimos días que da resultados en donde aparecemos. Si hay esa fuga, yo debe haber la gente maliciosa, los técnicos jurídicos que maneja el sistema de la institución, el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, vemos pues quiénes serán que sean chanchulleros, ¿no? ¿Qué están haciendo? Tiene que haber auditorías. Responsabiliza a los partidos, dice que ellos son responsables de los libros que han presentado. Ellos no han manejado nada, dice. ¿Cómo ve usted eso cuando hay Sí, yo había escrito en el MAS que aparezco en otro partido. ¿Quién es responsable? Es responsable el que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Tiene que haber auditorías entonces, ya. Por supuesto, tiene que haber y nosotros como fiscalizadores vamos a pedir eso, porque nosotros como Movimiento Socialismo hemos escrito en los libros, estamos ahí, pero ahora que aparezcamos
en otras líneas políticas, nosotros vamos a ver, va a haber, para eso hay normas fiscalizadores. Bueno, pero hay más, porque el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, también se ha sumado a la ola de críticas y ha pedido la renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral, así como la suspensión de las elecciones primarias. Sobre la base de documentación viciada, trucha, sobre la base de delitos, ¿qué le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, a este tribunal? Querellarse penalmente contra los autores materiales y autores intelectuales. Es que eso es lo más grave, asumir una actitud pilatuna, ¿no? Lavarse las manos, echarle la culpa a los partidos, ¿ya? Que evidentemente tienen la culpa. Pero este Tribunal Supremo Electoral responde al país y no pueden decir no es nuestro problema, y los ciudadanos que han sido injustamente incluidos que tramiten su desafiliación. Eso es, reitero, es desleal con el pueblo. Tienen la obligación de anular las elecciones primarias. Es lo mínimo que deben hacer. Ya basta de actitudes hipócritas, basta de actitudes mediocres. Y lo digo públicamente. Este grupo de mediocres que están aquí en el Tribunal Supremo Electoral, de una buena vez, o renuncian al cargo o cumplen su labor constitucional. ¿Cuál es su función constitucional en este momento? Velar por la idoneidad de una elección. Y si esas elecciones se están iniciando ya sobre la base de documentación viciada, sobre la base de falsificaciones, ¿qué tiene que hacer? Anular estas elecciones y promover la acción penal contra los autores de esas falsificaciones. A propósito de este pedido que no solamente ha hecho el rector Waldo Albarracín, sino algunas otras autoridades, la presidenta de la Cámara Baja, la diputada Gabriela Montaño, ha calificado como antidemocrática la propuesta de algunos sectores de pedir la suspensión de las elecciones primarias y ha sugerido que lo que se debe hacer es sanear todo el registro de militantes de cara a las elecciones primarias. Se debe sanear. A nosotros nos parece una intencionalidad antidemocrática de la oposición el plantear que hay que suspender elecciones primarias. Si queremos elecciones primarias adecuadas, tenemos que tener registros de militantes limpios, a disposición de la población, transparentes. Y eso es lo que nosotros queremos como Movimiento al Socialismo. Queremos que todos nuestros militantes que han sido afectados porque el FRI, porque Pambol, porque otras organizaciones políticas han inscrito a nuestros militantes de manera fraguada, sean eliminados esos registros y puedan ser anulados. Lo que debe suceder ahora es que todos esos registros que han sido fraguados puedan ser anulados por los interesados, como lo está haciendo el órgano electoral plurinacional, con mecanismos ágiles, gratuitos para la gente. Entre tanto, el senador opositor Edwin Rodríguez cree que las falencias que se han detectado ahora podrían dar lugar, dice él, a una posible manipulación de datos para las elecciones primarias. El senador también asegura de que está abierta la posibilidad de que hubiesen existido en los mismos partidos o agrupaciones políticas infiltrados que, con la finalidad de aumentar el número de militantes, inscribieron identidades de ciudadanos sin que estos supieran que ahora pertenecían a un partido político. En un partido político, pues hasta infiltrados puede haber y pueden ir a cometer estos errores y hasta delitos de manera inclusive sañosa. Pero hay un elemento sustancial. El Tribunal Supremo Electoral es el que legaliza. Yo creo que el órgano electoral ha desnudado una no solo deficiencia, sino una gran debilidad, y ese hecho es que no hay realmente un control riguroso, no hay un filtro real, en vano se tiene la administración del padrón biométrico. ¿Aplazó el tribunal? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral no solo se aplazó, sino desnudó una realidad que es susceptible a manipulación informática, susceptible a un futuro fraude electoral, y por supuesto hoy
ha generado la desconfianza general del pueblo boliviano. Eso es lo que dicen los políticos, pero la Iglesia Católica, a través del obispo de la ciudad de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, también ha salido al paso para hablar acerca de la preocupación que genera esta falsificación de registros en militancias políticas de ciudadanos que, sin saberlo, estaban como militantes habilitados para las elecciones primarias. El Monseñor Juárez cree que lo que ha sucedido podría poner en duda la realización de las elecciones primarias, pero también la realización de las elecciones generales el año próximo. Ha pedido públicamente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral dar señales de tranquilidad a la población. Quisiera referirme al padrón electoral de los militantes de los partidos. Y esta ha sido una acción que indica violación del derecho ciudadano y de su identidad. Este hecho pone en duda la transparencia de las elecciones primarias y también de las elecciones generales. Y al Tribunal Electoral debe dar señales de tranquilidad al país y dar una solución a este problema. Y podemos decir, como leemos en la palabra de Dios, si en lo pequeño no se actúa bien, ¿qué sucederá en los casos más grandes? Bueno, al menos yo he hecho averiguar para ver si mi nombre figuraba en algún partido político. Gracias a Dios, mi carnet de identidad no ha sido clonado y estoy libre de las primarias. Era el Monseñor Jesús Juárez, quien además, con el buen ánimo que lo caracteriza, decía que gracias a Dios su registro no ha sido clonado y no pertenece a ninguna agrupación o partido político. Hablamos ahora del Movimiento al Socialismo porque la senadora Adriana Salvatierra cree que lo sucedido con este registro debe dar lugar a un pedido de disculpas públicas por parte de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y esto sorprende a algunos ciudadanos. De todas formas, hasta el 13 de diciembre se puede otorgar una información cierta de el registro de los militantes en diferentes partidos políticos, y lo central es brindarle a la ciudadanía la seguridad de que esto no guarda relación absoluta con el padrón electoral, que se garantizarán las condiciones para ir a un proceso electoral en primarias dentro de los partidos políticos, e instamos al Tribunal Supremo Electoral a que inmediatamente emita los informes técnicos y jurídicos que permitan dar una solución a este problema. Primero, creo que corresponde una disculpa por parte del Tribunal Supremo Electoral de haber proporcionado información adelantada, información que no estaba consolidada en la base de datos. Segundo, es lamentable que tenga que hacer un trámite personal el que tenga que realizarse, puesto que hay ciudadanos que no brindaron su consentimiento para registrarse como militantes en algún partido. Y tercero, darle la certeza a la ciudadanía que esto no guarda relación absoluta con el padrón electoral. Esto está siendo remitido a la Fiscalía para que la Fiscalía determine si, producto de las investigaciones, si existen niveles de responsabilidad, y por supuesto que sea la Fiscalía la que finalmente ofrezca un informe determinando los responsables de estas acciones. Mientras la senadora Adriana Salvatierra dice que el caso ya estaría en conocimiento de la Fiscalía, hay otros que anuncian que también van a iniciar procesos penales contra él o los responsables de la presunta falsificación ideológica que se habría cometido con el registro fraudulento de militantes. Nos vamos hasta Sucre porque el Partido de la Democracia Cristiana ha emitido un comunicado señalando de que en las próximas horas van a formalizar una denuncia contra los responsables de este registro irregular, pero también contra los responsables del Tribunal Supremo Electoral.
Sí, nosotros con mucha preocupación vemos que el ciudadano que no avaló su militancia partidaria aparece en distintos partidos políticos, incluso colegas de ustedes sorprendidos como filiados o militantes de un partido político. Nos parece totalmente extraño lo que está pasando en los registros del Tribunal Supremo Electoral. Lamentamos esto, pero sobre todo nosotros ahora vamos a actuar legalmente, vamos a hacer una querella penal contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral, porque esos datos han tenido que salir de algún lado, porque me parece grave que sin la autorización del interesado se pueda manejar alegremente los datos y puedan aparecer como militantes de un o de otro partido político. En ese sentido, nosotros, sobre todo por los delitos de falsedad ideológica, manipulación informática y uso de instrumento falsificado, son delitos que están cometiendo los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros la próxima estamos preparando con nuestros abogados, con datos, con pruebas, porque hay muchos ciudadanos que nos han hecho llegar ya que ellos no estuvieron de acuerdo ni firmaron la militancia a un u otro partido político, y eso obviamente que es un delito. Por tanto, pedimos la anulación definitiva de las elecciones primarias. No se puede llevar a cabo en estas condiciones. Seguimos hablando de este tema porque mientras hay anuncios de formalización de procesos o querellas penales contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, hay otros que dicen que ya están listos para llegar a la Fiscalía y pedir que se investigue justamente a los vocales del Tribunal Supremo. Es el caso del ex fiscal de materia de la paz, Marco Antonio Vargas, quien ha dicho de que ya tiene listo el memorial para pedir a la Fiscalía se investiga a los vocales por su registro fraudulento como militante de una agrupación política a la que no pertenece. Sí, la verdad, algunos profesionales nos encontramos molestos porque se ha cometido muchos delitos en contra de nuestras personas, como es este tema, ¿no? Que es inscribirnos, falsificar nuestras documentaciones, inclusive firmas, para poder pertenecer a un partido político que ni siquiera ni conocemos, ¿no? Supuestamente me han inscrito a un partido que tiene como sigla MTS. No, yo inclusive desconozco qué significa esa sigla, nunca me he inscrito, nunca he conocido algún libro, nunca he tenido contacto con ningún tipo de dirigente, más al contrario, yo estaba en calidad de servidor público. ¿Sería el movimiento Tercer Sistema del gobernador Pazzi, este doctor, según la sigla? Creo que sí, pero ya estoy tomando los recados correspondientes para iniciar las acciones penales en contra de las personas que hayan podido falsificar mi firma o mis datos. Y no solamente contra estas personas, sino contra las que están utilizando. En este caso serían los miembros del tribunal o el órgano electoral, ¿no? Quienes sin mi autorización están divulgando por internet que yo supuestamente estoy inscrito en este partido político. Estoy justamente presentando la denuncia en contra de los autores, en el caso falsedad ideológica, puesto que insertaron un documento o instrumento público falsedades. En cuanto al órgano, uso de instrumento falsificado, porque ellos están utilizando por la vía de internet datos que no son verdaderos respecto a mi persona. ¿Ya has sacado la certificación, doctor? Sí, justamente estoy sacando la certificación correspondiente. ¿Va a anular esos ministros, doctor? Claro que sí voy a anular, yo no soy político. Suman las voces de pedido de suspensión de las elecciones primarias en Santa Cruz. El presidente del Comité Cívico, Fernando Cuellar, también ha advertido sobre una preocupante fuga de información de ciudadanos en registros de agrupaciones o partidos políticos que sin consentimiento habrían inscrito a personas solo con el afán de aumentar el número de militantes. Ha dicho de que con este tema el Tribunal Supremo Electoral está perdiendo credibilidad y ha insistido en que las elecciones primarias deben suspenderse. Pedimos nosotros al Tribunal Supremo Electoral que anule los datos y los registros que existen y que vuelva a ser un padrón, un nuevo registro general donde todos los ciudadanos nos volvamos a reinscribir.
¿Debería haber elecciones primarias, presidente? Para nosotros no tiene ningún sentido las elecciones primarias porque no en ninguno de los partidos que está habilitado hemos visto que puedan existir 2 o más candidaturas internas. Por lo tanto, lo único que va a servir esa primaria es para gastar plata de lo poco que tiene ya el Estado boliviano. Hay una fuga de información, hay una falta de credibilidad, hay un mal manejo de parte del tribunal o del órgano electoral que está dañando la imagen tanto institucional y la credibilidad de todo el pueblo boliviano. Esto es la muestra más grande que existe del descontrol, de la contaminación que hay en los registros del Tribunal Supremo Electoral de los datos de los ciudadanos. Hacemos una pausa y cuando retornemos, mientras lo sucedido con el registro de militantes causa todo un terremoto, los oficialistas continúan con las proclamaciones del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Y es que las diferencias en torno a quién podría ser el compañero de fórmula del presidente